Muy buenos días, hermanos. Pues hoy estamos transmitiendo nuevamente desde estos medios debido a la situación que ya todos que tenemos por conocimiento y pues necesitamos nuevamente, hermanos, recordarles que tengan precaución, que tomen las medidas, que esto lo tomen en serio porque la situación pues así lo amerita. Estamos en máximo riesgo de contagio, así que les vuelvo a reiterar que vuelvan nuevamente a tomar las medidas necesarias. Guárdense en casa si es posible, y los que trabajan, mis hermanos, bueno, pues todas las medidas posibles que puedan tomar, ninguna será irrelevante. Así que les pido, hermanos, que tengan paciencia y estamos orando para que prontamente nos podamos reunir nuevamente en el templo, y depende también de nosotros, mis hermanos, que lo podamos hacer de una manera más pronta de lo que pudiéramos pensar. Y el tema de hoy tiene que ver precisamente con lo que ahorita nos impide congregarnos, en el sentido de que nosotros como iglesia, pues por la costumbre, por las usanzas o los modismos que normalmente el ser humano toma, es muy común que la gente diga, bueno, pues hoy por el COVID-19 no vamos a ir a la iglesia, y pues de cierta manera es un error decir eso, porque no podemos decir que la iglesia no va a la iglesia. Y vamos a aprender, mis hermanos, a través de esta lectura y de esta enseñanza, lo que realmente es la iglesia y el valor. Nosotros pudiéramos tener un concepto de la iglesia, o tener la iglesia en un concepto totalmente equivocado a lo que lo que la Biblia nos muestra. Y tenemos que tener el conocimiento del valor de la iglesia, y a su vez, si ese valor que nosotros le estamos dando a la iglesia, pues tiene el mismo valor que nosotros decimos tenerle, y en qué concepto también nosotros tenemos por lo que es la iglesia. Y lo primero que les quiero decir, mis amados hermanos, pues es que la iglesia tiene un valor que es necesario que lo conozcas para que sepas a lo que perteneces, y el valor que tiene a lo que tú perteneces al pertenecer a una iglesia. ¿Y qué valor tiene la iglesia? ¿Cuál es el valor que nosotros podemos tasar, si se le puede decir de esa manera, a lo que es la iglesia? Y no estoy hablando de ladrillos, ni de cimientos, ni de construcciones, ni edificios, catedrales, etcétera, etcétera, sino estoy hablando de la iglesia, de lo que compone la iglesia, que son las personas que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, o sea, tú y yo. Y con esto tan simple, porque yo sé que eso ya tú lo sabes, pero más sin embargo en tu vocabulario no cesas de decir esa frase tan trillada que se ha convertido en un cliché, de decir, hoy no vamos a ir a la iglesia, o hoy sí vamos a ir a la iglesia, o cuando alguien, un miembro de la iglesia, ¿por qué no viniste a la iglesia? Bueno, hermanos, pues esos son términos erróneos, son equivocados, porque la iglesia no puede ir a la iglesia, puesto que la iglesia somos todos nosotros, los seres humanos que nos congregamos en un local. Somos los que formamos la iglesia. Y dice la Biblia, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 34 y 35 solamente. Evangelio de Juan, capítulo 19, 34 y 35 solamente. Dice la palabra de Dios: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Aquí vamos a ver, hermanos, lo que le costó a Dios que tú y yo tuviéramos o perteneciéramos a una iglesia cristiana. Por supuesto, no estoy hablando de religiones,
sino estoy hablando de iglesia, iglesia cristiana. Y muchas veces cuando hablamos en estos términos, por la usanza equivocada, porque tenemos la religión muy arraigada en nuestra vida, pues es normal que nos equivoquemos y terminamos siempre dándole un valor intrínseco a lo que es la verdadera iglesia. Y aquí, hermanos, en la lectura que acabamos de ver, estamos viendo que Cristo está crucificado. De hecho, ya acabó de entregar el Espíritu. Y es de llamar la atención, hermanos, que al final todavía se acerca un soldado, como una costumbre judía, una costumbre romana, de dar esa última estocada para comprobar que efectivamente el reo, el condenado a muerte, pues efectivamente había muerto, válgame la redundancia. Así que aquí estamos viendo donde el costado derecho de Cristo es traspasado por la lanza romana para comprobar y efectuar su muerte de una vez por todas. Pero lo que es interesante, hermanos, es que dice que cuando fue traspasado el costado de Cristo, dice que al instante salió sangre y agua. ¿Y qué significa esto espiritualmente hablando, hermanos? Que aquí precisamente estamos viendo de la misma manera en que en el Génesis se nos enseña de dónde salió la mujer, del costado derecho de Adán. Recuerden, hermanos, que Dios puso a dormir a Adán, cerró sus ojos y de una de sus costillas del lado derecho sacó a la mujer, que sería Eva, que sería su esposa. Bueno, hermanos, no es coincidencia que en el momento en que Cristo entrega el Espíritu, es herido del lado derecho y sale sangre y agua. Y con esto, hermanos, es un cuadro perfecto del nacimiento de la iglesia, porque la iglesia, hermanos, es la futura esposa de Cristo. Así que, pues, esto, hermanos, encierra una rica de verdad, hermanos, tipología de lo que significa o el significado que tiene todos los acontecimientos que sucedieron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y pues esto fue, hermanos, para empezar, lo que le costó a Dios. ¿Y por qué digo que a Dios y fue Cristo el que estaba en la cruz? Bueno, hermanos, porque recuerden que Dios fue el que entregó a su unigénito para todo aquel que en él creyere tuviera vida eterna. Dios se tuvo que despojar de su Hijo amado para entregarlo, para que Él se sacrificase por ti y por mí. ¿Se imaginan el dolor de un padre? Entregar a su propio Hijo para salvar la vida de otras personas que no se lo merecen realmente. Ese es el amor que nos tiene nuestro Señor, y eso es lo que le costó a nuestro Dios Padre. Y Cristo, hermanos, pues por supuesto Él sufrió, y su herida del costado derecho, hermanos, le permitió cumplir con la profecía donde Él iba a sufrir para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y se los había repetido a sus discípulos durante los 3 años que estuvo con ellos. Les dijo en 3 ocasiones que le era necesario padecer de los ancianos y de los escribas para que Él muriera y resucitase al tercer día, dando evidencia de lo que es el verdadero evangelio, que es el sostén y el baluarte de la iglesia cristiana. Y es donde nosotros, hermanos, pues es donde nosotros hacemos lo que hacemos cada domingo para glorificar el sacrificio de Jesús. Y esto, hermanos, es parte del valor que tiene la iglesia. Tú y yo conformamos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y a veces, hermanos, se nos hace muy fácil no darle ese valor que tiene la iglesia de una manera reprobable y religiosa, tomar como que la iglesia pues es un día, si quiero ir, si voy, y si no quiero no voy, porque tengo mejores cosas que hacer. Bueno, hermanos, ya viste. Y espero, hermanos, que al tú entender el valor de la iglesia, lo que le costó a Dios, lo que le costó a Cristo, y todo el esfuerzo que se hace para que tú tengas alimento espiritual domingo a domingo, le des ese valor.
y tus conceptos de la iglesia empiecen a cambiar, porque posiblemente todos los conceptos que tengas del valor de la iglesia estén totalmente equivocados. Y esta pandemia nos va a dejar ver en cada uno de nosotros cuál es el verdadero valor que le estamos dando a la iglesia. Y que por de una vez por todas, mis amados hermanos, pues nos quitemos de nuestro vocabulario: ¿vas a ir a la iglesia? ¿Sí vas a ir a la iglesia? Hoy no voy a ir a la iglesia. O sea, hermanos, entiende, la iglesia eres tú. Y la iglesia no puede ir a la iglesia. Es algo que tenemos que quitar de nuestra vida. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ver que no ve la vida cristiana sucediendo fuera de la iglesia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay personas que creen que pueden ser cristianos sin asistir a la iglesia. Y antes de que me quieran tachar de fanático y todo ese tipo de cosas, porque por el momento no se puede, hermanos, no me refiero a eso. No me estoy refiriendo a que nos tengamos que congregar a fuerzas, porque te vuelvo a recordar, la iglesia eres tú y yo. Y la iglesia, hermanos, es donde tú te encuentres. Y si tú estás en casa viendo esta predicación, bueno, hermanos, pues la iglesia está en tu casa. Y eso es importante que lo entiendas. Y un cristiano sin iglesia, pues no es una categoría bíblica, ¿verdad? Muchas personas creen que pueden ser cristianos sin asistir a una iglesia y están totalmente equivocados. La pregunta obligada es: ¿se puede ser cristiano sin iglesia? La respuesta es absolutamente no. No se puede. Y si le preguntáramos, tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Pablo, a Juan, a Pedro, que dieron la vida para que esto se llevase a cabo, sobre todo Pablo, que es el apóstol de los gentiles, o sea, tú y yo, ¿qué pensarían, hermanos, de los cristianos que quieren ser cristianos pero sin asistir a la iglesia? Para empezar, hermanos, pues ellos los llamarían, si no son parte de la iglesia, no son cristianos. Y la Biblia es muy clara. El Nuevo Testamento no ve la vida cristiana sucediendo fuera de la iglesia. Esto es de la iglesia local, por supuesto. Y sin embargo, hoy hay muchos que se llaman cristianos que buscan estar comprometidos con Cristo, pero sin tener compromiso alguno con la iglesia, porque no creen en la iglesia organizada. Creen que porque siguen creyendo en Cristo, todo está bien en su vida. Y por ello no hay problema si no van a la iglesia como comúnmente se dice. Pero esto es un error. Ellos afirman que la iglesia está llena de personas falsas, llena de personas que dañan a otras personas. Algunos se atreven hasta a poner un calificativo ofensivo, como que la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, hermanos, esto lo dicen porque han experimentado dolor en la iglesia, pero personas así no pueden encontrar una iglesia fiel y bíblica según sus conceptos, porque siempre están pensando mal de la iglesia en general. Y erróneamente ellos entienden que la iglesia no es necesaria, porque la iglesia no es solidaria, porque hacen más por unos que por otros, que no es beneficiosa, y entonces quieren seguir a Cristo, pero terminan abandonando la iglesia. Y eso es totalmente un error, es una contrariedad, es totalmente algo contrario a la voluntad de Dios. Abandonar la iglesia está mal, no es bíblico y no es un acto cristiano, ni es parte de la voluntad de Dios. No se puede tener un alto concepto de Cristo y al mismo tiempo tener un bajo concepto de la iglesia. Y Jesús, mis amados hermanos, en Mateo 16, versículo 18, declaró lo siguiente, cuando le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y si te das cuenta, hermanos, está hablando de la iglesia que componen muchos miembros, no a una persona individual. Y es importante que lo entendamos porque la Biblia, cuando menciona una palabra en específico, el Señor Jesús nos dice que ni una palabra dejemos echar a tierra.
Así que tengamos en cuenta que el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no está hablando de una manera individual, sino grupal. Porque la iglesia le pertenece a Cristo, le costó la vida a Cristo, el sufrimiento que tuvo, y Cristo mismo está construyendo la iglesia y la sigue edificando, y por ende nada puede derrotar a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Jesucristo sobre nuestra vida. Y eso, hermanos, es vivir en comunión con nuestros hermanos, con la iglesia. Pero el verdadero problema por lo que no se llega o se tiene esta comunión es porque individualmente las personas tienen un concepto erróneo de la iglesia. Y posiblemente el que tú, mi hermano, mi amado hermano o mi amada hermana, no tengas o no compartas la misma opinión que yo, bueno, eso se debe al concepto que tú tienes de la iglesia. Pero tiene que empatar, hermanos, con el de la Biblia para que sea bíblico y sea correcto. Si no, hermanos, estás en un error. Y lamentablemente no se le da el valor que tiene la iglesia y solamente hay dos razones. Tal vez sea por ignorancia y la otra, hermanos, tal vez sea por arrogancia. En tu caso, mi amado hermano, ¿cuál de las dos causas es? Porque solamente hay una posibilidad. Así que te voy a dar, o te voy a compartir, mejor dicho, unos conceptos de la iglesia para que tú empieces a meditar y empieces a transformar tu mente, como dice Romanos 12, donde Pablo nos dice que nosotros tenemos que transformar nuestra mente y renovarla para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad, mis amados hermanos, es que nosotros seamos iglesia. Y la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y Él es el que la sostiene, es el que la pone a funcionar. Y quiero que me acompañes a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver un concepto donde se falla mucho. Y tenemos que entender, hermanos, que estos conceptos que te voy a compartir son los que debes de conocer para que tu concepto de la iglesia sea más alto que tus propios pensamientos. Isaías 55 nos dice exactamente lo mismo. Nosotros creemos que Dios tiene que pensar como yo, pero Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, así como sus caminos son más altos que sus caminos, que nuestros caminos. Y lo primero que te quiero decir, mis amados hermanos, es que la fe verdadera en Dios se practica en comunidad espiritual. La fe verdadera en Dios se practica, escúchalo bien, se practica en comunidad espiritual. Primero Corintios 1:10 dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que la fe en Dios, hermanos, se practica en una comunidad espiritual, o sea, en grupo. La sociedad incrédula en la que vivimos regularmente afirma que la fe es un asunto privado, un asunto personal, pero esto no es cierto. Verdaderamente la fe, eso es un asunto personal, tal como Jesús le dijo a Nicodemo cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Sin embargo, una fe personal no es una fe privada. La verdadera fe se vive en comunidad espiritual con los demás. En el Antiguo Testamento, la comunidad de fe que tenía la nación era porque estaban todos unidos como un solo pueblo, o sea, la nación de Israel. En el Nuevo Testamento es la iglesia, es esa comunidad, una nueva comunidad en Cristo que trasciende el género, que trasciende la raza y trasciende el estado. Y vivir en fe en Cristo es vivir en comunión con la iglesia. Tú no puedes decir
que tú tienes comunión con Cristo si no tienes comunión con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y te das cuenta qué contrariedad dices. Entonces es imposible tener comunión con Cristo si no se tiene comunión con la iglesia. Así que no vivamos engañados con ese concepto tan bajo, que a lo mejor nosotros lo teníamos tan alto, porque nuestra arrogancia nos hace decir, bueno, yo tengo una comunión perfecta con Cristo, solamente que no me junto con esos hipócritas de la iglesia, porque pues tal vez sean hasta más pecadores que yo, y posiblemente tengas hasta razón. Solamente, mi amado hermano, es que Cristo murió por esos pecadores. Cristo vino al mundo por los pecadores, no por los justos, entre los cuales, por supuesto, también te encuentras tú. Así que cambia ese concepto, mi amado hermano. La fe verdadera en Dios se practica en comunidad espiritual, en comunidad con tu iglesia. No se te olvide. Número 2, la iglesia, escúchalo bien, hermano, la iglesia es la casa de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo estando en Éfeso que la iglesia es la casa de Dios. Y aparte, hermanos, dice que la iglesia es la iglesia del Dios vivo y es columna y baluarte de la verdad. Qué tremenda responsabilidad, pero también qué tremendo privilegio. En la salvación nacemos de nuevo y somos adoptados en la familia de Dios. Pero cuando una persona recibe a Cristo y es un recién nacido espiritual, necesita formar parte de un hogar para alimentarse, tener compañerismo y protección. Y la iglesia es el hogar de la fe. Lo mismo nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, donde nos insta Pablo a que nosotros hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Así lo dice expresamente, a los de la familia de la fe. Así que, hermanos, pues tenemos que entender que más que ser una iglesia en sí, la iglesia, hermanos, o sea, tú y yo somos la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y rechazar a la iglesia es rechazar los medios de cuidado que el mismo Señor ha provisto para todos sus hijos que acaban de nacer y a todos sus hijos que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Los creyentes son miembros de la familia de Dios y deben actuar en conformidad con esa identidad. Y no es una referencia a un edificio, a los ladrillos, a la construcción, sino a las personas que conforman la iglesia verdadera, la iglesia del Dios vivo. La iglesia es la posesión de Dios. La iglesia es el sostén de la verdad en este mundo. Y tú y yo somos parte de esa columna. Como miembros de la iglesia, nosotros debemos defender la verdad revelada de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y es algo que tienes que entender, mi amado hermano, por esos conceptos equivocados, donde cada quien camina en el mundo como bien le parece, como bien él cree. Y hermanos, esto es totalmente un error. Tienes que pertenecer a una iglesia. Tú no puedes ir al mundo a ganar un alma, a evangelizar. ¿Y a dónde lo vas a llevar? Lo tienes que llevar a un hogar, lo tienes que llevar a una casa. ¿Y qué mejor casa que llevarlo a la casa de Dios, donde le vas a poder dar ese alimento que necesita y la protección y el compañerismo que solo se encuentra en la familia espiritual de Dios, que es la iglesia? Qué importante que entiendas eso también, mi amado hermano, para que no te vayas con la finta de muchas personas que se dicen ser, que son excelentes cristianos y no pertenecen a ninguna iglesia. Totalmente equivocado. Ahora, número 3, la membresía de la iglesia nos brinda una seguridad de salvación también. Un cristiano es aquel que ha profesado una fe solamente como único y suficiente Salvador en el Señor Jesucristo. Pero no obstante,
para que haya una verdadera seguridad, esa profesión personal debe hacerse delante de la iglesia. En las cartas del Nuevo Testamento, las dos marcas esenciales de la verdadera conversión son la fe en el Señor Jesucristo y en el amor por todos sus hermanos. La comunión cristiana es tan esencial para la verdadera seguridad como lo es la fe personal. El amor por los hermanos demuestra una fe verdadera en Cristo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nos dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y si te das cuenta, hermano, pues la Biblia es muy clara. Nosotros, cuando decimos que amamos a nuestros hermanos, pero no queremos reunirnos con ellos, o sea, cuando decimos, hoy no voy a ir a la iglesia, en realidad no estamos amando a nuestros hermanos. Y estamos en una total equivocación en este concepto de que somos verdaderos cristianos. Estamos totalmente equivocados y tenemos que cambiar ese concepto. Cristo mismo dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Así que, mis amados hermanos, pues para demostrar ese amor, sé, hermanos, que tenemos que hacerlo, o estamos acostumbrados a que tiene que ser presencialmente, corporalmente o públicamente en el templo. Pero, hermanos, pues ahora con esta situación no tiene por qué cambiar el amor, no tiene por qué cesar el amor, hacer favores los unos a los otros, hacer bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. También se puede hacer, solamente que hay que organizarse para no exponernos a los riesgos que trae esta pandemia. Pero, hermanos, la membresía de la iglesia brinda seguridad de salvación grupalmente. Eso es importante. Número 4. La iglesia está espiritualmente unida a Jesucristo. En los evangelios, Jesús les dijo a los que serían sus discípulos que lo siguieran. Sin embargo, la relación actual entre Cristo y sus seguidores, o sea, entre Cristo y la iglesia, es aún mayor, porque es más profunda y más alta que la que experimentaron los apóstoles, porque ellos estaban ahí con Cristo, pero ellos lo veían físicamente, corporalmente, hablaban con Él, lo tocaban, lo abrazaban, lo besaban, estaban con Él. Y nosotros, hermanos, nosotros solamente por fe estamos con Cristo. Y por eso la Biblia, y me animo a decir que la relación es aún más alta, porque nosotros, mis amados hermanos, caminamos por fe, no por vista. Y eso es algo que al Señor le agrada bastante. Y por eso nos tiene en ese concepto Él a nosotros. Pero nosotros, ¿en qué concepto tenemos a ese Cristo? Bueno, hermanos, Cristo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, que Cristo está en nosotros y es la esperanza de la gloria. Ninguna otra religión se expresa de esa forma sobre la relación entre su líder y sus seguidores. Esta es la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Y podemos decir, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es la única religión que puede decir, pero que también lo puede experimentar, porque pudiera haber alguna religión por ahí que pudiera decir las mismas cosas, las mismas palabras, pero sabemos, hermanos, que es mentira. Así que nosotros como iglesia tenemos ese privilegio porque nosotros podemos experimentar que Cristo está en nosotros. Al tener esta unión espiritual con Cristo es lo que nos une como iglesia. Y la presencia permanente del Rey de Reyes y Señor de Señores reside dentro de cada uno de nosotros y milagrosamente nos ha hecho uno en Cristo. Somos uno con Cristo y eso es, hermanos, lo que se le conoce como la unidad perfecta. La misma simbología, hermanos, tiene cuando Adán y Eva, Dios les dijo, únanse,
y ya no van a ser dos, van a ser una sola carne. Y más adelante, hermanos, pues Cristo en Efesios 5:25 también nos vuelve a decir que Él se va a unir con su iglesia y va a ser uno solo. El Evangelio de Juan, Jesucristo nos enseña en Juan 17, en esta oración, que Cristo ora al Padre para que esta unidad sea posible. Así que es importante que entendamos que la iglesia está espiritualmente unida a Jesucristo. Nada que no esté unida a Jesucristo se puede llamar iglesia. Así que no te engañes, mi hermano. Número 5. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 nos dice precisamente esas palabras específicamente, pero vamos a ver. Efesios 5:23 dice así la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjense qué importante. Y Él es su Salvador. Es importante entender eso, hermanos, porque a menudo la iglesia es rechazada por las cosas que algunos miembros hacen o dejan de hacer. Pero el estándar por el cual medimos lo que la iglesia debe de ser no está definido o soportado por algún líder o por algún miembro de la iglesia que se equivocó o que hizo algo indebido, sino que nuestro estándar, nuestro modelo a seguir siempre tiene que ser Jesucristo, porque lo acabo de decir, mis hermanos, la Biblia lo dice. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y remata diciendo, y Él es su Salvador. Así que aquí nos está mostrando sobre quién deben estar puestos nuestros ojos, y se puede equivocar medio mundo, pero hermanos, tengamos la confianza de que nuestro Cristo jamás se va a equivocar. Y nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestros ojos deben de estar ahí. Ahora, los miembros son seres humanos y siempre se van a equivocar. Y el que esté libre de pecado puede arrojar la primera piedra. Así que, pues no podemos nosotros, hermanos, estar culpando a una iglesia completa o alejándonos de una iglesia completa a la que el Señor, por cierto, nos unió a través de que ahí nos compartieron el Evangelio, ahí fuimos bautizados, ahí fuimos discipulados. Es la iglesia donde nos quiere el Señor. Pero cuando pasan estas cosas, el ser humano entra en una arrogancia o en una ignorancia también, y empieza a tachar a toda la iglesia por culpa de un solo miembro. Y esto, hermanos, pues es un error. Y no le estamos dando la honra y la gloria a Jesucristo, que es la cabeza de esa iglesia. Y cuando rechazamos a una iglesia o la tachamos de así o asá, porque un miembro se equivocó o anda en malos pasos, hermanos, reconozcamos que realmente a quien nos estamos dirigiendo para ofender es a Cristo, que es la cabeza, porque el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Así que es importante entender esa parte. Así que, pues hermanos, es importante que tengamos confianza, porque Cristo, hermanos, es digno de nuestra confianza y obediencia. Incluso si Él mismo nos dice que salgamos o nos unamos con un grupo de hipócritas, porque el Señor ahí nos puso, pero el Señor está ahí para perfeccionarnos. Y no lo digo porque estemos de acuerdo con quien vive de una manera hipócrita su vida cristiana, no es así, sino que, hermanos, pues tengamos conciencia de que la iglesia es un hospital y está lleno de pecadores, de personas que fallan y que van a fallar todo el tiempo y que van a seguir fallando. Pero nuestro estándar es Jesucristo, amén. Así que ahí he puesto los ojos. Número 6, la iglesia, hermanos, esto es importante que lo entiendas y lo valores. Y te vas a sorprender. La iglesia, o sea, tú y yo, a los ojos de Dios y a lo que no quiere reconocer el mundo entero y lamentablemente tú mismo, que perteneces a una iglesia, la iglesia, hermanos, es lo más valioso que existe en la tierra. Es lo más valioso que existe en la tierra. Y aquí valdría hacer una pregunta. ¿Cuánto vale la iglesia? Pablo exhortó a los ancianos de Éfeso diciéndoles en el libro de los Hechos,
20:28, lo siguiente, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, o sea, de toda la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró, escúchalo bien, Él compró con su propia sangre. ¿Cuánto vale la iglesia, hermanos? Toda la sangre de Cristo. ¿Y cuánto vale la sangre de Cristo? Toda la iglesia. Tú y yo. Y por eso, hermanos, la iglesia es lo más valioso que hay en la tierra. Ni la ONU, ni la OMS, ni ninguna industria farmacéutica, que ahorita nuestras esperanzas están ahí para una vacuna para esta pandemia, ni ninguna empresa, ni ningún negocio, ni ninguna nación, hermanos, tienen el valor que tiene la iglesia de Dios aquí en la tierra. ¿Tú compartes este concepto conmigo, hermano? Ese valor le das tú a la iglesia ahora que sabes lo que le costó a Dios, lo que le costó a Cristo formar la iglesia a la cual tú perteneces. Le costó su sangre, le costó su muerte. Así que, hermanos, cuando hablemos de la iglesia, hablemos de esa iglesia que es lo más valioso que existe aquí en la tierra. Importante, hermanos, importantísimo, porque la iglesia es el rebaño de Dios, comprada con la sangre de Cristo, y no hay ninguna institución en el mundo más valiosa que la iglesia. Así que la iglesia, hermanos, también deberíamos de entenderla, porque sabemos que en este mundo hay algunas causas dignas en el mundo que merecen nuestro apoyo, pero ninguna causa secular debería de usurpar nuestro compromiso con la iglesia por la cual Cristo murió. Porque la iglesia, hermanos, aunque no lo quieran reconocer, y a veces hasta el mismo cristiano, la iglesia es la esperanza del mundo. Es la única, hermanos, donde puede entrar el pecador para que reciba a Cristo y sea perdonado de sus pecados. ¿Crees que existe algo más valioso que eso? No lo hay, hermanos. Y la pregunta es, ¿y tú qué valor le das a la iglesia? ¿Tú qué valor le das a tu iglesia? ¿Estás, por cierto, puntual recibiendo esta predicación? Recuerda que la iglesia eres tú y tú eres una extensión de la iglesia, aunque en estos momentos estés en tu casa. La predicación empieza a las 11 de la mañana y junto con tus hermanos en comunión, hermanos, pues tenemos que entender que somos parte de una iglesia. Y la puntualidad refleja el valor que yo le tengo al sacrificio de Jesús y el respeto que le tengo a la comunidad cristiana a la que pertenezco. Eso, hermanos, es importante que lo entiendas para que tus conceptos del valor que le damos a la iglesia empiecen a cambiar y sepas que te has equivocado por mucho tiempo. La iglesia, hermanos, también es la realización del propósito eterno de Dios. A esa magnitud, hermanos. El propósito de Dios, hermanos, nosotros como iglesia lo realizamos. Las Sagradas Escrituras no solo son una colección accidental de cuentos, historias, poesías y cartas. Es el desarrollo de un plan divino plasmado en tinta y papel, claro, escrito por aproximadamente 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo, claro que ya lo sabías, pero este plan de Dios se inició en la eternidad pasada y se logrará plenamente en la eternidad futura. La iglesia es esencial para el propósito eterno de Dios. Y a Pablo le fue concedido precisamente decirnos lo siguiente en Efesios capítulo 3, versículos del 9 al 10, donde dice: sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta, hermanos, hasta dónde vamos a llegar nosotros? Nosotros como iglesia, hermanos, a través de la iglesia somos los que vamos
a poder poner juicio a los habitantes de la tierra después de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo. Nosotros, la iglesia, al ser la esposa, vamos a regresar con el Señor y vamos a enjuiciar a las naciones. Y no solo con eso, hermanos, también vamos a enjuiciar a los ángeles caídos. Y no solamente eso, hermano, sino que también aquí te acabo de leer que a través de la iglesia vamos a dar a conocer toda la sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta, hermanos, el valor que tiene la iglesia en realidad? ¿Habías tú contemplado que tu persona, tú, como te sientes, tú vas a ser parte de esta gran labor celestial que vamos a hacer en un futuro? La iglesia, hermanos, no es un incidente en el plan de Dios. La iglesia es la plataforma de la gloria de Dios en los lugares celestiales. ¿Y para que eso suceda, hermanos? Bueno, para terminar, la iglesia es y debe ser una expresión terrenal del cielo aquí en la tierra. Y válgame la redundancia. ¿Cómo crees que es el cielo? Para responder a esa pregunta, se tiene que recurrir a las Sagradas Escrituras, no a las fantasías de las experiencias cercanas a la muerte, o extrasensoriales o extracorporales, o por ahí en algún cuento o alguna fantasía que dicen por ahí. De todo aquello que no sabemos acerca del cielo, las Escrituras sí aseguran que el cielo estará lleno de la gloria de Dios. Pablo visitó el tercer cielo y no tuvo palabras para describir lo que vio. Y estamos hablando de Pablo, un hombre letrado, un hombre inteligente, un hombre rico en palabras, excelentísimo en educación farisea. No supo qué decir cuando estuvo en el tercer cielo. Así que lo único que dijo, que lo que vio son cosas inefables que no les ha dado al hombre expresar. ¿Qué es lo que habrá visto Pablo, mis amados hermanos? Así que miren, hermanos, nosotros tenemos una ciudadanía y nuestra ciudadanía está en los cielos, precisamente. Y la iglesia es una expresión terrenal del cielo. O sea, tú y yo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo estamos representando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos en esa comunión con el Señor? En tal sentido, la iglesia debe de ser un reflejo del cielo en la tierra. Hay por ahí algunas personas expertos en crecimientos de la iglesia, ¿verdad?, que aconsejan erróneamente a los pastores a que se amolden o que amolden la iglesia de acuerdo a los deseos del mundo. Pero la Biblia dice, hermanos, que no debemos de amar lo que hay en este mundo. Ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la vista, ni los deseos de la carne, ni la gloria de la vida, hermanos, porque el mundo pasa y sus deseos pasan también. Y solamente, hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Así que si nosotros le hacemos caso a esas personas que con palabras excelsas nos dicen, no, es que para que ustedes tengan una iglesia numerosa, deben de amoldar la iglesia a los deseos del mundo, darles lo que ellos quieren y verás cómo en un par de meses se te llena la iglesia, hermanos. Eso solamente hace que la iglesia sea como el mundo. Y la iglesia, hermanos, debe de representar al cielo en la tierra. Y es ahí, hermanos, donde nuestro pensamiento debe de renovarse. Y esos conceptos tan pobres que tenemos de la iglesia como algo que se puede desechar, hermanos, no lo debemos de seguir teniendo. La iglesia, hermanos, es un lugar único, valioso, como ya te lo enseñé. Así que la iglesia debe de ser moldeada, pero de acuerdo al carácter de Dios. Solo la iglesia puede mostrar la verdad, el amor y la santidad de Dios. Porque así es, mis amados hermanos, como es el cielo. Y esto solamente se logra o se hace posible en una iglesia que tiene comunión con Cristo y entre sus miembros. Nosotros, mis hermanos, tenemos que atender lo que nos dice Hebreos
cuando nos dice en el capítulo 10, versículo 24-25 lo siguiente: considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que ese día se acerca. Así que esta es la razón por la cual no debemos de descuidar reunirnos en la iglesia para el culto público o corporativo, presencial, como le quieras llamar, que por el momento no lo podemos hacer por las razones que ya conocemos, pero en este caso, mis hermanos, no debemos dejar de congregarnos en nuestra casa para recibir la palabra a tiempo, puntuales, juntos como una familia, unidos en comunión con Cristo y con todos tus hermanos que están a la misma hora, cada uno en sus casas, listos y dispuestos para adorar al Señor y para recibir el alimento espiritual tan necesario y tan urgente en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de crisis. Así que, bueno, muchos cristianos sienten que no es gran cosa o no es gran problema si se pierden un domingo o dos, o no ven las predicaciones un domingo o dos, o si la ven 2-3 horas después. Creen que no es gran cosa, mis hermanos, pero sin embargo, las Escrituras nos enseñan en Hebreos capítulo 3, versículo 13, que dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Así que, hermanos, nosotros en lugar de apoyar a las personas que dicen, bueno, pues si no vas no pasa nada, si no ves la predicación no pasa nada, al fin que ya está ahí y la puedes ver a la hora que quieras, mis amados hermanos, pues eso no es un pensamiento cristiano, no es tener una comunión con Cristo. Si Cristo, hermanos, o alguno de los apóstoles se congregaran con nosotros, ¿a qué horas crees que estarían en la iglesia? Puntuales, ¿verdad? Porque Cristo, hermanos, llegó puntual para salvarnos a cada uno de nosotros. Y lo mínimo, mis hermanos, que podemos hacer, pues es ser puntual y obedientes a la hora de rendirles de culto a nuestro Señor Jesucristo, que ya vimos lo que le costó. Y mis amados hermanos, pues espero que esto les haya sido de bendición y esos conceptos que tenías de la iglesia empiezan a cambiar y la valores como lo que realmente es, lo más valioso que existe aquí en la tierra. El problema, hermanos, si tú compartes ese pensamiento con Dios. No tienes que compartirlo conmigo, porque para mí está claro, para mí lo más valioso es la iglesia, y para Dios también. Y tanto le es tan valiosa que Él dio a su único Hijo, para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos tener una iglesia. ¿Y tú, mi hermano, qué valor le das a la iglesia? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Te alabamos, Padre eterno, y te damos gracias por tu palabra tan perfecta, tan excelsa y tan bendita como lo es, Señor. Gracias te damos por ese privilegio de conocerla. Gracias por tus palabras que han llegado a nuestra mente, a nuestro corazón, y que en estos momentos suplicamos, Señor, que nos perdones porque tal vez tenemos conceptos equivocados, le dábamos un valor a la iglesia totalmente diferente al que acabamos de ver y no le estábamos dando el lugar que se merece la iglesia. Señor, te pedimos perdón por ello y te suplicamos en el nombre de Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu que transformes nuestra mente y nuestro corazón para que valoremos la iglesia como lo que es, lo más valioso que hay en esta tierra. Señor, gracias te damos por nuestra iglesia, te doy gracias por cada miembro que está en la iglesia, la vid verdadera, la cual te pido la bendigas, Señor, y a todos desde sus casas, Padre eterno, les bendigas grandemente, les protejas y les proveas de todo lo que necesiten. Te doy gracias, mi Dios, por las almas que se han ganado para ti, y te pido, mi Dios, que nos permitas seguir representándote dignamente aquí en la tierra, pero sobre todo, Señor, dándote honor y gloria solamente a ti, el dador de vida y el autor y consumador de nuestra fe, por lo cual nuestra iglesia está presente en este mundo. Señor mi Dios, te pido estas cosas y te las agradezco en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, mis amados hermanos. Estemos en contacto, estemos al pendiente del semáforo y a cualquier indicación que les demos a través del grupo de WhatsApp. Compartan por favor el canal, mis amados hermanos. Denle like, inviten más amigos, más familia, porque hermanos, estamos llamados para hacer grandes cosas. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde con el Señor.